Bueno, esto es Consenso, estamos con ella, con Melina Fleiderman en un ratito, está como muy complicada la calle y mientras tanto comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Calcaño? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo Bien, bueno. estás? ¿De qué nos vamos a ocupar en un ratito, Calcaño? Y en un ratito vamos a ver cómo va a llegar el oficialismo al quórum, ¿no? Porque ya se empezaron a configurar los bloques y tenemos sesiones extraordinarias a partir de mañana ya oficializadas. Vamos a repasar el temario Un también. temita, recién una chica que conoces de vista, María Caferata, me decía, ¿y vos cómo sabés? Porque yo digo, a ver, en diputados cometí un error, creo, y yo doy casi como aprobada la ley de modernización laboral. No veo dónde pueden juntar en la oposición 129 votos. ¿Y vos qué decís, Calcaño, de eso? Y ¿Hay margen para pelearlo? Hay que ¿no? ver el contenido, todavía no está Claro. confirmado el contenido. Veamos el contenido y después vemos a ver qué tipo de mayoría se pueden armar. Ahí estamos. Caferata, ¿cómo le va tanto tiempo? Tanto tiempo, Pato Méndez. ¿De qué vamos a hablar con usted? ¿Hablamos Bueno, de reforma porque, laboral, de modernización? vamos a seguir, pero yo te dejé con suspenso, porque dije, hay un tema del cual no te voy a hablar, lo pensé hablar con Meli Fleiderman, porque está bien, los mejores temas para que Fleiderman. tiene que ver con el régimen especial de los repartidores y los trabajadores de mensajería a través de plataformas digitales. ¿Por qué? Recapitulamos un poco. Se va a presentar hoy en el Consejo de Mayo formalmente el proyecto de modernización laboral y dentro de las diversas modificaciones a la ley de contrato de trabajo, lo que plantea la iniciativa del Ejecutivo tiene que ver con establecer un marco regulatorio específico para los trabajadores de reparto de plataformas digitales, que hoy no existe de ninguna manera. Entonces, lo que se busca hacer es avanzar de alguna forma porque excluya a este tipo de trabajadores de la ley de contrato de trabajo actual. Entonces, es pensar, pero de vuelta, solo para repartidores, trabajadores de mensajería. Lo que tiene que ver con autos y remises no lo incluye. Temazo, y vamos a los títulos, porque me metí algo en el tema de las aplicaciones. ¿Sabes cuántos trabajadores por aplicaciones hay en China? A ver. 200 millones de trabajadores por aplicación. Hay otra escala. Es otra escala, todos, otra escala. No conozco el detalle, no soy abogado laboralista en China, pero medianamente trabajan en un 90% como monotributistas. Y en Estados Unidos hay 40 millones de trabajadores. Así que es la gran cuestión, la gran cuestión. Acá, la verdad que no tengo el número pero fino, debemos estar en un par de millones, me parece. Sí, y que se ha ampliado en los últimos años porque hay muchos trabajadores en relación de dependencia que empezaron a utilizar este tipo de aplicaciones para terminar de cubrir los sueldos. Vamos con los títulos, por favor, estamos en Consenso. A ver. El presidente Javier Milei convocó a extraordinarias. El decreto 865/2025 fija el periodo de extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre y se publicó hoy en el Boletín Oficial. Temas a tratar en extraordinarias: presupuesto 2026, inocencia fiscal, estabilidad monetaria, modernización laboral, reforma al Código Penal y ley de glaciares. Proyecto de Vidal, que fue diputada, un recuerdo les deja, un presente a sus compañeros. Proponen limitar los aumentos salariales de legisladores. Es una iniciativa de María Eugenia Vidal para terminar, dice ella, con los privilegios de la política. Consulta a ambas. Esto se puede, si yo no estoy mal informado, se puede prorrogar, pero esto de ponerle un tope a las extraordinarias para el 31 de diciembre, no puede ser un problema porque es como muy complicado que todo esto se vote entre el 10 y el 31, con una semana donde tenés el 24, el 31. Es más factible pensar en enero o en febrero, pero si no te dan los tiempos se puede prorrogar. ¿Es así? ¿Cómo lo manejamos? Es cuestión de publicar otro decreto. Claro. Esta es la primera etapa. Claro. En la primera etapa, la expectativa real que hay del gobierno tiene que ver con la aprobación del presupuesto, o sea, la sanción del presupuesto 2026. El resto de las iniciativas, incluida la reforma laboral, que Patricia Bullrich está muy entusiasmada con poder aprobarla antes de fin de año,
es muy probable que se termine pateando para la sanción, si termina habiendo una sanción, para el mes de febrero. Sí. Enero es muy probable que haya menos actividad y que se consolide, no, como que la mayoría se termine dando fundamentalmente durante el mes de febrero. Lo que vamos a ver durante el mes de diciembre es un inicio del debate, un inicio de las conversaciones, con el foco puesto en la prioridad de terminar el año con el presupuesto sancionado. Estamos. Jessica Calcaño. Bueno, Sí. algo de la cuestión que hablábamos hoy más temprano, quórum para el oficialismo, por lo menos en diputados. No parece complicado para el presupuesto y demás, ¿no? No, porque A ver. además, en el caso del presupuesto en particular, Pato, hay que decir que todos los bloques, salvo, bueno, algunos, salvo quizás la izquierda, que en general siempre rechaza, hasta Unión por la Patria está interesado en que El haya presupuesto, claro. algún tipo de presupuesto. Ahí el debate... digamos, esto no quiere decir que, por ejemplo, Unión por la Patria dé los votos para la aprobación en general, ¿no? Pero le interesa que haya y están los votos. Están los y votos. perdóname, una consulta para ambas, porque acá, si yo mal no recuerdo, antes del 26 de octubre, que cambió todo, había un dictamen y había una fecha para el tratamiento del presupuesto, un dictamen que obviamente había intentado defender el actual gobierno con la composición previa a octubre. Claro. Y ahora digo, ¿qué se puede cambiar en esto ahora que hay otro número a favor del oficialismo? ¿Se va a cambiar algo sustancialmente? No Y sé, pasa porque- que eso depende un poco de la negociación. En comisiones creo que el oficialismo por lo menos tiene intenciones de hacer bastante rápido Claro. todo el paso por la comisión, ¿no? Que haya un día por ahí de debate y se dictamine rápidamente, claro. todo en la misma semana, en el mismo día quizás, veremos. Pero después la cuestión va a estar en el recinto, en la votación en particular, Pato, y ahí es donde se va a ver más finito la negociación con los gobernadores, porque en general se puede aprobar fácilmente, de alguna manera, pero en particular puede terminar saliendo otro presupuesto distinto al que quiere el Si oficialismo. yo mal no recuerdo, uno de los problemas era lo que se estaba discutiendo en ese momento, que era cuál es el presupuesto para universidades, el presupuesto para el Garrahan. Eso, bueno, obviamente debe seguir igual, pero con el gobierno diciendo, tengo el respaldo de los votos, me parece, ¿no? ¿Qué Sí, decís? en este principio yo creo que la ratificación que se estaba pidiendo de la parte de la oposición de incluir las leyes del Garrahan y de presupuesto universitario que fueron sancionadas por el Congreso después de ser vetadas, terminaron, no parece que van a terminar apareciendo en el presupuesto. Lo que sí van a pedir los gobernadores es que, por ejemplo, aparezcan muchas de las obras públicas que le están Claro. pidiendo, aunque sea para que quede reflejado en el anexo donde aparece toda la obra pública que va a financiar el gobierno nacional. Después, lo que dice Jessy, el resto va a ser negociación, prestar atención a la votación en particular y muchas conversaciones que se dan por fuera Ahí del estamos. texto del presupuesto. Bueno, momento muy importante, efectivamente. Vamos con las placas de Jessica Calcaño. Hasta aquí llegó nuestro trabajo. Enseguida ella, Melina Fleiderman. Así que, por favor, señora, dele. Bueno, vamos a repasar un poco, en primer lugar, cómo quedó conformado el bloque de La Libertad Avanza con 95 integrantes. Recordemos que previo a la elección de octubre de este año, La Libertad Avanza era un bloque de 37 aproximadamente. Lo que fue ocurriendo es que luego del triunfo electoral del 26 de octubre se fueron incorporando algunos diputados del PRO y también de otros bloques como por ejemplo Liga del Interior, que venían del radicalismo, también un morcho de Encuentro Federal. Entonces, bueno, terminó siendo un bloque de 95 integrantes con la nueva composición. De todas maneras, decíamos, faltan 34 para lograr los 129. Entonces, ahí está la pregunta de, bueno, hay sesiones extraordinarias con un temario que le interesa al Poder Ejecutivo de 6 puntos. ¿Con qué bloques, con qué aliados puede contar para llegar a el número mágico de 129? Puede construir quórum el oficialismo. Están más confiados, obviamente, con esta composición. Sí, por supuesto, están más confiados y además hay bloques bastante cercanos, ¿no? Que quedaron conformados y que tienen algunos intereses comunes con la agenda que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Sí, y son, gracias chicas, ¿cómo están? Son leyes, Hola, Meli. reformas complicadas que seguramente ya lo estaban conversando recién con Pato,
y ya adelantan que están dispuestos a hacer modificaciones con tal que salgan. Entonces, me parece que en este sentido también va a ser más fácil construir consensos. De otra forma, a donde se pongan más estrictos, más difícil será. Sí, así es. Hay que ver cómo juegan los intereses de los gobernadores siempre, creo, ¿no? Recién Meli recordaba, hay un tema que es, Mary, perdón, hay un tema que es obra pública, decía María. Sí. Eso es uno de los ejes centrales donde los gobernadores van a estar poniendo el ojo. Claro. También hay debate sobre las cajas previsionales de algunas provincias. Después hay recursos que piden algunas provincias en particular. Siempre hay un debate con La Rioja, por ejemplo, que quedó muy desfavorecida con todo lo que fue los porcentajes de la coparticipación. Entonces siempre es un tema en el debate del presupuesto que se pone sobre la mesa. Y después las leyes que fueron vetadas, ¿no? Digamos que sin temor a equivocarnos va a ser un verano de mucha intensidad y de mucho voltaje político y donde este nuevo Congreso tiene que hacer rápido pie, ¿no? Sí. Porque, digamos, ya llegar hasta acá con estos números, con lo que vos estabas explicando, es un verdadero logro del gobierno, sin lugar a dudas. Pero también es cierto que, como comúnmente se dice, la economía real, cómo percibe la vida cotidiana a los argentinos y las argentinas, también es algo con lo que se contrasta todo el tiempo la legislación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de reforma laboral, hay muchas personas que te dicen, bueno, hay que ver si se termina con la industria del juicio con esta reforma, porque no están metiéndose realmente en el fondo con la justicia, con quiénes son después, porque al final del día todos los juicios laborales terminan en algunos juzgados y el que tiene el poder ahí de fuego es el juez. Digamos, vos podés hacer un montón de modificaciones creyendo que ahí vas a beneficiar esto que se llama la industria del juicio, darle más garantías a los empresarios para contratar personas o registrarlas, pero hay que ver si después se traduce en eso. Y ahí te vas a ir chocando con la realidad, con los sindicatos, con, digamos, con la experiencia también de los diputados que otras veces han intentado darle debate a la reforma laboral y yo creo que hay cosas muy concretas, no sé, toda la cuestión del transporte, son como cosas muy concretas que a donde te reacciona la calle hay que tener cuidado, hay que mirar de cerca, Sí. por más números friendly que tengas. Puntualmente de la modernización laboral que plantea el gobierno es que hay del otro lado, ¿no es cierto? Porque vos por está ahora bien, tenés un gobierno que un sector del radicalismo está muy cómodo con muchas de estas iniciativas e incluso les pide avanzar todavía más. Un PRO que también ha intentado avanzar en su momento cuando Mauricio Macri era presidente en una reforma laboral y algunos de los sectores del medio que estarían de acuerdo. Ahora, lo clave va a ser cómo va a ser la negociación con la CGT y con el resto de los sindicatos y qué tan movilizada está la calle en vistas a esta iniciativa. Porque en principio va a modificar y va a flexibilizar muchos de puntos claves de la actual ley de contrato de trabajo. Uno de los puntos clave, lo repasábamos antes, tiene que ver con la presunción de un contrato laboral. ¿Qué quiere decir? La ley actual supone que si vos estás trabajando, estás cumpliendo un servicio y a vos te están pagando por ese servicio, Ya hay una relación laboral. Ya existe una relación laboral y aunque no esté blanqueada, y eso es lo que por lo general termina derivando en juicios, ¿no es cierto? Porque vos estás trabajando durante 10 años sin estar blanqueado y finalmente o te despiden o como termina esa relación laboral, bueno, vas a un juicio. Ahora, lo que plantea el proyecto del Ejecutivo, por ejemplo, te hace una aclaración. Te dice que siempre se presupone que hay una relación laboral a menos que haya una facturación previa. ¿Qué es una facturación previa? Monotributo. Es decir, si vos presentás una factura por el marco de un contrato por locaciones de servicio, que es el mecanismo más habitual que se utiliza, vos ahí estás de alguna manera anticipando que reconoces que ahí no hay una relación laboral. Y la mayoría de estas relaciones laborales encubiertas por lo general se dan con el monotributo. Entonces ahí sí implicaría cierta flexibilidad en lo que tiene que ver con después los litigios posteriores. Claro, y ahí vos tocás otro tema, que es el monotributo, sobre el que también se habló muchísimo, que hoy muchos de los trabajadores terminan registrados bajo esta forma y es una forma
muy desigual respecto de los otros trabajadores, donde los sindicatos no llegan, donde las paritarias no alcanzan, donde ese trabajador no lo abraza nadie más que él mismo, porque a la hora, incluso también después de una situación de despido, todos hicieron de cuenta que esa relación no existió, incluso sus mismos compañeros, porque dentro de las conformaciones empresarias lo que se está dando mucho es las contrataciones mixtas, ¿no? Vos tenés un grupo de trabajadores que están en relación de dependencia y que están abrazados por el sindicato. Cuando digo abrazados por el sindicato, también lo digo en el mejor de los casos, porque no siempre ocurre. Yo creo que acá le corresponde una tarea y una discusión muy importante a todas las actividades e incluso aquellas que no estén sindicalizadas, porque también van a tener que sentarse a dar parte de esta discusión, por ejemplo, la economía, el sector de la economía del conocimiento que no está sindicalizada, o el sector tecnológico que mayormente no está sindicalizado. También tienen que sentarse a dar su punto de vista y a contar cuál es el aporte que le pueden dar a esta ley para que, digamos, los trabajadores no queden desprotegidos. Porque se está viendo que hay muchas actividades que están surgiendo y no están, digamos, homologadas, no están reconocidas como tales. Claro, sí, sí. Bueno, el tema de lo que vos decías de la industria del juicio también se va a ver modificada no solo por lo que decía María, sino también porque va a ser más barato despedir. O sea, sí se avanza con esta modernización laboral que propone el Ejecutivo porque cambia la forma de cálculo y eso también va a impactar entonces en los montos en los que se van a manejar en los juicios. Si te parece, Meli, avanzamos para ver, bueno, este es uno de los grandes temas que va a estar, probablemente más hacia fines de enero, principios de febrero, el tema de reforma laboral, pero ¿cuáles son los aliados? Decíamos, le faltan 34. Vamos a la siguiente placa para ver en quiénes se puede apoyar el oficialismo. Tenemos lo que es un agrupamiento que todavía no tiene una denominación como interbloque, pero podríamos decir que es un poco una reedición de lo que fue Juntos por el Cambio, ¿no? Está el bloque del PRO con 2 integrantes, Unión Cívica Radical con 6 integrantes quedó, con Pamela Verasay, que va a ser la jefa de este bloque, el MID con 2 integrantes, por Santa Cruz, que quedó con un integrante que aquí, bueno, era como parte de del armado de Provincias Unidas, pero el gobernador de esta provincia, Claudio Vidal, finalmente terminó aportando aquí. Y también Adelante Buenos Aires, que es un monobloque de Karina Banfi, que venía del radicalismo. Acá tenemos 22. Todavía le faltan. Entonces, ¿dónde más puede seguir buscando el oficialismo? Vamos a la siguiente placa porque hay más bloques que estarían predispuestos. Tenemos el caso de Innovación Federal, que quedó con 7 integrantes por el momento. Todavía están conversaciones con los gobernadores de Catamarca y Tucumán para ver si, que eran de Unión por la Patria, para ver si se suman a este armado también de gobernadores. Misiones, gobernador Pasalacqua, Salta, gobernador Sáenz. Aquí hay 7 votos más, vamos 29. Todavía nos faltan 5. Entonces, ¿dónde más puede seguir buscando el oficialismo? Vamos a la siguiente placa. Nos faltan 5, decíamos. Tenemos bloques provinciales de los que eran integrantes de Unión por la Patria. Ahí si ya se suman los Independencia, que son de Tucumán, 3, más elijo Catamarca, otros 3, ahí ya está. Ya tenemos uno más. Sí, 6. Claro, uno más que el quórum. Y si no, también hay otros provinciales que son Producción y Trabajo de San Juan, del gobernador Orrego, son 2, y la Neuquinidad, del gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, que es un integrante. Entre estos números es donde se puede alcanzar 129, incluso un poquitito más si están todos o ir variando de acuerdo al tema, pero acá ya hay una base muy importante para que el oficialismo pueda conseguir el quórum, pero te quería dejar planteado también, Meli, en una última placa, que no hay que descartar que también haya colaboración con el quórum en determinados temas del bloque hoy denominado Unidos, que son 22 integrantes, donde está Provincias Unidas con 18, Encuentro Federal con 2 y Coalición Cívica con 2, que, porque ya sabemos, digamos, que cuando fue la ley base fueron muchos de los que terminaron dando el quórum o los votos necesarios para que salga aprobado. La postura explicada por Stolbizer, por ejemplo, que ella decía, bueno, yo la verdad es que
A mí me gustaría debatir el punto por punto de la ley bases, no estoy de acuerdo en todo, pero lo que sí creo es que hay que darle gobernabilidad y entonces acompaño y mi voto es positivo porque le cuestionaron un montón, no sé si recuerdan, sobre todo que haya acompañado algunos puntos de la ley base y ella decía, bueno, yo prefiero acompañar para dar gobernabilidad y ver qué hace el gobierno con esta ley base que directamente abstenerme o votar en contra. Por algunos le decían, bueno, pero entre una cosa y la otra, para eso abstenete, porque si no estás de acuerdo, o sea, estás brindando gobernabilidad, acompañando por el sí, pero no te estás absteniendo. Entonces era como un poco contradictorio. Le encontré dando bastantes explicaciones. No sé si habrá contentado a sus electores, pero me parece que este sería el caso. Sí, y lo que es importante que es que si de Provincias Unidas no da ninguno el quórum de este interbloque unidos, sí o sí van a ser decisivos los de Catamarca y los de Tucumán para llegar, si están los de Innovación y lo que era Juntos por el Cambio. Así que va a haber que estar mirando muy de cerca, pero bueno, para el presupuesto los gobernadores están más bien por dar el quórum, avanzar, dar la votación en general y dar la pelea en la votación en particular en la negociación que están haciendo con el Poder Ejecutivo. Y quedan definir ahora el trabajo en comisiones, las presidencias de las comisiones, que así es una flor de discusión. Sí, un poquito podemos anticipar que la comisión más importante, que va a ser la comisión de presupuesto, va a seguir en manos de Bertis Venegas Lynch. Recordemos que antes estaba en manos de José Luis Espert. Bueno, se pidió una licencia y ahora ya finalizó el mandato después de haberse corrido de su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Lo que están diciendo en el despacho de Menem es que probablemente Venegas Lynch ocupe ese lugar y hay mucha expectativa porque mañana arrancan las sesiones extraordinarias y es muy probable que mañana se reúna la comisión de presupuesto con la expectativa de ya dictaminar. Así que los tiempos van a ser muy veloces porque Menem quiere sesionar la semana que viene. Sí, o sea que se reúnen y tienen que definir sus autoridades. Sí. Se reúnen, definen las autoridades, debaten, dictaminan. Okay. Ese es el plano oficial, al menos. Esa es la expectativa. Después vemos si se cumple en la realidad. Y semana que viene, media sanción en la Cámara de Diputados, que después la otra semana se debata en comisión en el Senado. Ahí tiene que pasar sí o sí una semana, porque recordamos que el reglamento en el Senado es distinto al de diputados. Y ya, si todo sale bien para el 30 de diciembre, en el gobierno esperan tener un presupuesto 2026 sancionado, vamos a decirlo, el primer presupuesto libertario hasta ahora, porque hasta ahora venían prorrogando el de Alberto Fernández. Hacemos la pausa cortísima y ya seguimos adelante con este equipazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, seguimos adelante. Estábamos hablando del periodo extraordinario, de lo que puede pasar a partir de este momento, a partir de ahora, con un conjunto de leyes que, bueno, por ejemplo, presupuesto que lo mencionábamos recién, no alcanzó a ser ni debatido, sí, pero bueno, cayó el estado parlamentario, hay que volver a pasarlo por comisiones, como decía recién Mary, lo explicaba, tiene que volver a dictaminarse para que rapidito entre al Congreso. Ahora, vos dices, ¿el 30 de diciembre como una forma de decir o es lo que se comenta? Mira, ya te digo qué día cae 30 de diciembre. Creo que cae martes. Martes, sí. Martes 30 de diciembre, fecha final para que se sancione el presupuesto 2026 y de alguna manera despedir el año de esa manera. Ahora, van a intentar apurarlo un poco porque hay un temor que entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre los senadores, porque se debataría en el Senado por segunda instancia, no puedan conseguir vuelos. Es un periodo muy complicado, digamos. Está todo el mundo yendo a visitar a las familias por las fiestas y hay una preocupación de que por el tema de los vuelos o con un quórum bastante complicado, no tan sencillo, bueno, pueda generar algunos dolores de cabeza. Van a intentar acelerarlo y si no, será el 30 de diciembre. Yo te iba a decir, esa semana es una semana muy difícil para poder reunir voluntades. Realmente hay promociones muy agresivas, sobre todo con el Black Friday, estos días de descuentos que hubo, que apuntan a la temporada de verano, a la temporada de las fiestas. Bueno, en general ustedes saben que hay provincias que están solamente conectadas por avión, por lo tanto no va a ser tan sencillo, me parece, juntar fuerzas para esa sesión el 30, así que... Por eso, en principio es el objetivo. Entiendo si el apuro, porque antes, decís que tiene que pasar esa semana en el medio entre diputados y senadores. Sí. Para que sea antes del 30 de diciembre, tendría que sesionarse esta semana. Claro, si no, chau. Ya no dan los tiempos. En principio, todavía esperemos a que se convoque la comisión de presupuesto el día de mañana y si está todo más o menos ordenado, bueno, se podrá hablar de una sesión el jueves. Claro. Pero en principio todavía está conversando. Recién lo conversábamos fuera del aire. Se va a reunir el Consejo de Mayo, que son estos integrantes de diferentes sectores de la sociedad, empresarios, sindicatos, diputados, senadores, con funcionarios del Gobierno Nacional. Y nos acabamos de enterar que el representante de la CGT, que es Gerardo Martínez, representante de la UOCRA, no va a ir como una demostración de fuerza o de rechazo a lo que parece ser que va a ser el proyecto de reforma laboral. Entonces, ahí hay una tensión. En principio, respecto a si el borrador que había circulado la semana pasada, que se presentó como el proyecto oficial, vamos a decirlo, se presentó y así se lo presentó a los propios diputados, porque estuvo circulando en diputados de La Libertad Avanza un borrador que iba a ser el proyecto. Bueno, en principio ahora hay muchas dudas con lo que tiene que ver, más que nada, lo de las cuotas solidarias. Ahora, el proyecto que la semana pasada no está del todo claro. Yo lo revisé y lo conversé con abogados laboralistas para ver cuál es la conclusión que tenían. A ver. Lo que dice el proyecto de reforma o de modernización laboral del gobierno plantea que los empresarios tienen la facultad para retener ese monto que está destinado a los sindicatos, ¿no? Que es ese 1% que aportan los trabajadores para financiar a los sindicatos. Hoy en día tienen la obligación de hacerlo. Queda como ahí en un gris intermedio, pero lo que quita de hecho es la obligatoriedad y abre la puerta a una discusión. Lo que están diciendo ahora un poco del gobierno es eso no va a quedar en el proyecto oficial porque saben que es de alguna manera ponerse en guerra con la CGT. Claro, fundamentalmente con la CGT que está preocupada, es lógico, con el financiamiento organizacional. Bueno, los yo sindicatos. Justo hablando de la CGT, vieron que en la pausa les decía, acá andan diciendo que está en duda si la CGT va a formar parte de la reunión del Consejo de Mayo. Sí, claro, lo que dije recién, Germán Martínez dijo que no iba a ir. Germán Martínez dijo. No. Por eso, Gerardo Martínez. Ah, está bien, ahora estamos de acuerdo. Ahora estamos hablando de anunció que no va a ir precisamente por oposición a de reforma laboral.
viendo lo mismo. Claro, eso es a las 13:30. Esta mañana igual también hubo una reunión importante en Casa Rosada, Sí. donde estuvo el jefe de gabinete Manuel Adorni, estuvo también el ministro del Interior, Diego Santilli, que está llevando adelante las negociaciones también por el presupuesto, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, para un poco delinear y precisar la estrategia parlamentaria para el periodo de sesiones extraordinarias. Así que quizás hoy tenemos más novedades de cuáles son los objetivos o si hay novedades respecto al cronograma y al apuro, ¿no? O sea, lo del presupuesto es lo que está más descartado, Sí, ¿no? Que va a ser como dice María. El resto de los temas, pues son 6 temas en total. Sí, entonces repasemos, que sería reforma laboral, inocencia fiscal, Claro. bueno, presupuesto. También el del compromiso de que no haya déficit financiero. Es decir, que si no, eso va a ser penado, que es un proyecto que ya está presentado, esa inocencia fiscal, presupuesto y este del compromiso fiscal son 3 proyectos que ya están ingresados por el Poder Ejecutivo en el Congreso y los otros 3 todavía no. Reforma del Código Penal también. Claro, reforma del Código Penal, la reforma laboral y el cambio a la ley de glaciares. Bueno, y también es interesante porque todavía no conocemos, bueno, por lo menos yo hablo por mí, de la renovación del Congreso. Hay algunas caras conocidas, algunos diputados que ya los conocemos, que sabemos de dónde vienen, y algunos otros que son mayormente los de la Libertad Avanza, que no, por lo menos yo no he profundizado mucho sobre de qué campo, de qué área de conocimiento vienen, a ver cuántos hay que sean abogados, cuántos hay que vengan de otros sectores que muchas veces terminan incidiendo en el detalle de estas discusiones. En general suelen ser abogados, pero la formación profesional o las aptitudes profesionales del Congreso ha cambiado mucho en el último tiempo. Sí, hay muchos que son diputados y diputadas que vienen del mundo del espectáculo, por ejemplo. Ahora, Cierto. la última semana... Es verdad eso, me había olvidado de ese. Son muchas figuras que no tienen absolutamente nada que ver ni con la política y mucho menos con el Congreso. La última semana estuvo Nicolás Mayorga junto a Martín Menem poroteando un poco a ver qué diputados y diputadas van a ir a cada una de las comisiones en base a sus intereses, ¿no es cierto? Acá está Mayorga muy al frente de este tipo de cuestiones, distribuciones. Nos vamos a enterar seguramente hoy cómo quedan conformadas oficialmente las comisiones, pero no van a funcionar muchas comisiones ahora en extraordinarias. Va a ser presupuesto, legislación general y probablemente relaciones de trabajo. Hay que ver si la de legislación laboral la convocan. Y debería reunirse la penal. La penal sí, porque vos ahí tenés que dar un montón de discusiones. Justo, ¿cuándo fue que se dieron? Que bueno, lo que pasa con el tema penal es que se hace fuerte ese debate cuando aparecen casos muy emblemáticos que vienen a traer otra vez cuestiones asociadas a cuán fuertes son nuestras leyes o cuán alejadas o cuán acercadas están a la realidad. Hace poco se dio un caso de Lucio II, un caso de Lucio Dupuy II, con una nenita, no sé si la vieron, de 7 años, a la que tanto la mamá, el padrastro como el papá, o sea, 3 personas adultos ejercían la violencia sistemática, la torturaron tanto que la deformaron a la nena de 7 años y la estaba tratando de rescatar su propia hermana de esa situación. Entonces vos decís, la ley existe. Están dadas las condiciones para que cualquier persona que esté en relación con ese niño y que detecte violencia, vaya, denuncie y se active un protocolo, sí, ya está zanjado. Pasó lo mismo, porque fue la hermana, no una vez, muchas veces a pedir por la nena y a la nena no se la dieron. Sí, es que en ese caso interviene la justicia, interviene la fuerza de seguridad y entiende los protocolos de prevención de... ¿no? De los bueno, delitos no intervinieron. Te digo que no intervinieron y te digo que... Pues la pena viene después, en todo caso. Claro, y uno también dice, pero ¿cómo? Si esto ya se discutió, justamente el abuelo de Lucio Dupuy, que vino a este congreso y trató de perfeccionar la ley, lo que decía es que él, como era un abuelo, trataba de explicar la situación, decía que el chico estaba en riesgo, pero como estaba con la mamá, la justicia interpretaba que el nene, dentro de lo mal, estaba bien porque estaba con la mamá. Bueno, y la mamá era una bestia. Era una salvaje, un animal que le hacía de todo con su pareja. El padre trataba, pero como el padre tenía una denuncia cruzada, entonces, bueno, pero vos le preguntás después, concretos, chiquitito, ¿fue alguna vez un asistente social? No, no vino nunca. Bueno, listo. Entonces vos tenés la ley, pero después
hay una distancia gigante. En los temas penales lo ves un montón. Decís, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con toda la cuestión vinculada al mensaje de que la sociedad civil tiene que armarse? ¿Qué ese es el mensaje? Armarse en que... No, necesita herramientas también. A ver, vamos a esto mismo que vos decís. Ponele que alguien en la familia reconoce la existencia de esa violencia, que haya instancias en las cuales poder hacer las denuncias y que protejan antes que termine con la muerte o con la vida de cualquiera de las personas. Lo que pasa que está dándose la discusión en el caso de la reforma penal tiene que ver fundamentalmente con el incremento de las penas, la ejecución cuando las penas son de menos de 3 años. Sí. Son instancias que son posteriores al delito, que en todo caso lo que tiene que plantearse es política pública, prevención del delito. Es que hay muchos que creen o que consideran, dentro de lo que es la discusión de la reforma penal, es que cuando vos intensificás penas, cuando tu sistema penal se vuelve más punitivo, esto modifica la conducta de las personas o esto tiende a modificar las conductas de las personas. Entonces aquel que estaba entre... Miren, un ejemplo es lo que pasó con los argentinos que fueron al shopping en Miami, al Dolphin, y supuestamente quisieron hacer una picardía, una travesura, y terminaron con el mameluco naranja a los 6. Estos pibes que se fueron de pibe no tienen nada, que se fueron de despedida de solteros, que si quisieron hacer la picardía de robarse, dicen ellos, una remera, no fue una remera, fueron como $2.000 que se robaron en prendas, y terminaron todos con el mameluco en una cárcel común y corriente, y ahí lo que decía la policía, decía, acá nosotros no somos intransigentes con el delito, sé una remerita de $2 que encontraste en oferta y te pareció que era una piolada bárbara robártela, como alguien que va y usa un arma en la calle y la usa para robar. Esas son las discusiones que estamos empezando a dar, ¿eh? Esas son las discusiones. Ahora, ¿eso modifica la conducta de la persona o no? Y pasa que también ahí, o sea, una cosa es ese tipo de robos que vos decís en Miami, otra cosa es el que, por ejemplo, pasa hambre, no tiene para comer y se roba El robo famélico se llama eso. O sea, bueno, ahí que se mide con la misma vara. Bueno, hay quienes también te dicen, yo ya no le quiero robar más tiempo a María que tiene placas, pero hay quienes también te dicen que ese robo famélico como tal no existe, que si existe es un caso muy, muy infrecuente, que siempre hay una opción que tiene que ver con el sistema de valores y con el soporte que vos tengas y cómo te las rebusques y qué sé yo, para evitar robarte un salamín en el supermercado, que en general que después se usa como una excusa. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra, estoy diciendo lo que muchas veces se consulta, que en realidad el que va y se roba un salamín en el supermercado también va y se roba una maquinita de afeitar, si puede se roba una cerveza, si puede se roba algo más. ¿Está bien? Como que es lo más infrecuente que la gente porque tiene hambre va y roba. Sí, tal vez ahí habría que diferenciar lo que son los hurtos o Bueno, eso los lo dice ella porque robos para el robo y el hurto tenés... lo que mencionabas recién como ejemplo, que tiene que ver con el asesinato y en el caso de violencia familiar. Que deriva de la muerte obvio, de son todas un menor de edad. Para diferenciar también, porque cada uno están motivados por condiciones estructurales distintas y fundamentalmente para pensarlo en términos concretos, qué es lo que incluye y no incluye el Código Penal y qué es lo que busca hacer el gobierno. Vos te pones a ver cuál es el proyecto o lo que estuvo circulando, ¿no?, de reforma del Código Penal. En principio lo que hace es agarrar delictos ya existentes, aumenta las penas, y homicidio simple, ese tipo de delitos. Incluye que en el caso de los delitos menores, como puede ser el caso de un hurto que van de 1 a 3 años, hoy por lo general no termina yendo preso. Lo que propone la propuesta del Ejecutivo es que haya yo creo que lo que se va a incluir, la ejecución de la pena directamente. Bueno, son diferentes... Prisión efectiva, de cumplimiento efectivo. Yo creo que lo que se va a discutir es darle la herramienta al juez de podrá, no tiene, sino que podrá. Es decir, podrá meter en cana a aquel que comete un delito con una pena en expectativa de 3 años para menos. Y ahí se verá. Yo quiero creer que alguien que se roba un salamín o se roba un queso en un supermercado porque le tiene que dar algo de comer al hijo, no es lo mismo que el tarado que va y se roba un llaverito para hacerse canchero con los amigos. Quiero creer que no es lo mismo. No sé, pero
Lo sabremos en breve. Yo creo que van a ser discusiones muy importantes para dar. Pero bueno, Mary, vos tenés placas, no te quiero robar tiempo. No, si quieres vamos un poco a lo que charlábamos recién, ¿no? De qué es lo que está discutiéndose ahora en el Consejo de Mayo, que tiene que ver con esta propuesta de modernización laboral de el gobierno nacional. Ahora la expectativa es que a la 1:30 se presente oficialmente la propuesta, pero como decíamos, la semana pasada estuvo circulando. Y yo traje para repasar un poco un tema que no apareció mucho en los medios, que apareció más que nada qué va a pasar con las cuotas solidarias, cómo se modifica Las el cálculo vacaciones. de las indemnizaciones, el fraccionamiento de las vacaciones, la modificación de la presunción de una relación laboral, la ampliación de las actividades esenciales que implican en la práctica una disminución del derecho a huelga. Fueron estos algunos de los puntos que se estuvieron discutiendo. Pero la propuesta del Ejecutivo incluye algo bastante novedoso para la legislación actual que tiene que ver con un marco regulatorio para los trabajadores de aplicaciones. Que eso hoy no existe. Que se trató de discutir varias veces. Muchísimas veces. Y es curioso porque en las propuestas, algunas de la oposición, como el peronismo, tienen iniciativas que son más o menos similares a lo que propone el gobierno. Pero si quieren, vamos Dale. punto por punto. Vamos. Porque tiene que ver con el régimen de servicios personales de reparto y mensajería que utilizan las plataformas tecnológicas. Aclaración. ¿Qué estamos hablando? Reparto y mensajería. No estamos hablando del caso del transporte de los autos. El Uber. Exacto. No el Uber, no el Didi. No incluye a ese tipo Claro. de aplicaciones y ahí hubo un tira y afloje con algunas Sí, empresas sí. que estaban pidiendo que no se incluyeran marcos regulatorios y que le dejaran funcionar con mayor libertad. Así que la propuesta del gobierno de momento incluye solamente mensajería y reparto. Es, como les decía, un marco regulatorio para, esto dice el gobierno, promover el desarrollo de la economía de plataformas asegurando la independencia de los repartidores. E incluye a la mensajería urbana y a los repartidores independientes. El tema independiente va a estar muy presente sistemáticamente en esta propuesta para dejar en claro que es un régimen diferente a otros tipos de contrataciones laborales, precisamente porque hay otra autonomía y garantiza ciertos derechos que habían sido reclamos por parte de algunos de los trabajadores a la hora de la relación con las empresas o las aplicaciones. Dos puntos clave que sostiene este régimen especial: la libertad de conexión del repartidor independiente y la libertad de las formas del contrato. La libertad de conexión es importantísima y lo vamos a ver en muchos de los derechos que le va a garantizar al trabajador independiente, porque tiene que ver con el problema que se encuentran muchos de los trabajadores, que es que las sanciones que hay en muchos casos cuando vos no te conectás o rechazas algunos pedidos, que a veces te bloquean, te disminuyen la paga. Lo que busca hacer esta propuesta es de alguna manera decir, bueno, no, tiene que haber algunas pautas claras partiendo de la base de que son trabajadores independientes y pueden conectarse y desconectarse por motus propio en base a la disposición de los propios tiempos. Y la libertad de las formas de contrato tiene que ver con una manera de cerrarle la puerta a la obligatoriedad de una relación laboral tradicional. Por lo general funcionan a través del régimen del monotributo. Ahora, ¿qué obligaciones establece para las plataformas? Tiene que brindar información sobre la entrega que van a tener que hacer, es decir, a vos te tiene que aparecer que me tengo que ir a tal lugar, tanto tiempo de duración, tengo que yo como trabajadora tengo que tener toda la información disponible sobre qué es la entrega y a dónde la voy a tener que hacer. Tiene que respetar la libertad de conexión, esto que mencionaba antes, que yo puedo disponer de mi trabajo como yo quiera y si me quiero Claro, cortar a el las tema 2 de la ahí- tarde, corto a las 2 de la tarde. Una duda es porque hay, o sea, cada plataforma en eso lo que cuentan los trabajadores es que tienen sanciones si Claro. ellos no son los que primero responden o si hay varios días que por ahí no están conectados, como que hay una especie de algoritmo en las plataformas donde, bueno, se prioriza el que rinde, el que es más productivo, Ay, digamos. no, sí, lo escuché. Entonces escuché. ahí no sé cómo sería, cómo funcionaría en concreto, es como muy general, ¿no? Sí, es El como que derecho a la tienen que desconexión, estar- que, o sea, estaría bueno, Lo escuché, pero lo escuché totalmente. Tienen que como reprogramarse esas plataformas o pensarse una nueva modificación de cómo funciona, porque claro, ellos lo que dicen es que tienen que estar todo el tiempo como agitando
por así decirte, ¿no? Como dándole actividad y movimiento como repartidores para que les llegue Claro. ese reparto. Porque les pasa que hacen ellos, por ejemplo, no sé, guardia o paran en la puerta de un determinado supermercado y se dan cuenta que si estuvieron desde muy temprano, desde las 5 de la mañana, moviendo la plataforma y haciendo algún viajecito, después entre todo el grupito que está en la puerta, en el mismo lugar, le llega a uno antes que a otro la posibilidad de dar ese reparto. Sí, sí, lo escuché. Claro, Sí, tal sí, cual. es un punto clave y por eso es importante. Establece el derecho, no hay un detalle sobre ¿Cómo se aplica? cómo se aplica. Y Claro. si hay y no existen sanciones a las empresas en los casos que no se los termine respetando. Lo reconoce como una necesidad, pero después hay que prestar atención o en la reglamentación respecto Claro. a cómo se aplica. Porque hay algunos casos como que no te bloqueen, que es lo que sucede más, pasa muy seguido, ¿no? Vos rechazás varios pedidos, rechazás varios pedidos y de repente te bloquean tu cuenta y no la puedes usar durante todo un día, con lo que implica para tus finanzas personales, porque lo rechazaste varias veces. Acá la ley reconoce que no te pueden bloquear por este tipo de cuestiones. Ahora, es casi una recomendación, no establece muy claramente cómo hacer para evitarlo. El tema del algoritmo, eso mismo, de decir que mientras más aceptes, más encargos te dan, bueno, eso es algo propio de la propia empresa y la propia plataforma de ver cómo lo gestiona. El Estado no puede acceder a esa información sobre cómo es el funcionamiento y este proyecto no lo reconoce, no lo Y lo incluye. mismo el uso de los datos personales. Lo mismo el uso de datos personales. Por eso es Es muy algo complejo. es muy oscuro el funcionamiento de la Sí. plataforma, no hay ninguna regulación. Lo que hace este proyecto es decir, bueno, ciertos lineamientos generales. Es muy complejo. Pero no se pone punto por punto para... Más que nada, vos tenés que definir sanciones, ¿no es cierto? Que tiene que ver con acceso a la información y, bueno, si no las empresas violan algunas de estas obligaciones que tienen, bueno, algún tipo de castigo. Bueno, no lo reconoce. Lo mismo la velocidad con la que vos podés hacer un reclamo sobre un pedido o Claro, una estafa exacto. también, que del otro lado sí o sí haya un ser humano que reciba esa denuncia y ese reclamo y en tiempo real. Porque Total. muchas veces también vos decís, che, yo pedí 36 empanadas y me llegaron 12 y el resto de las 24 eran piedras que agarraron, pusieron dentro de la caja. Y hasta que encontrás el botón para quejarte, el repartidor... Bueno, uno de no sé. los temas que exige es que haya un mecanismo de registro de quejas. Mm. Pero bueno, exige que cada empresa tiene que tener garantizado algún tipo de sistematización de cómo reciben las quejas de los usuarios. Claro. Después, claro. qué características va a tener depende de la reglamentación. Tal cual, bueno, eso es lo complejo de esta época. Bueno, ya nos vamos, estamos sobre el final. Gracias, chicas. Nos Chao, vemos Meli. mañana, que veremos entonces qué es lo que pasa. Día complicado en la ciudad y en todos lados, así que a ir con mucho cuidado, marchas, reformas, consejo de mayo, todo lo que quieras. Hay de todo, lluvia, desastre. Bueno, que estén muy bien. Chau.